Detente un instante. Antes de seguir con estas palabras, debo advertirte algo esencial. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que has escuchado sobre la lotería. No se trata de azar, ni de estadísticas que parecen dominar el juego. Lo que voy a revelarte tiene que ver con el modo en que manipulas el campo cuántico con tanta fuerza que la mayoría de las personas lo ignora o incluso lo teme. Dime, ¿estás dispuesto a desafiar tus creencias más profundas? ¿Aceptarías la idea de que la realidad que experimentas no es fija, sino moldeable? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios, entiendo el poder, pero hazlo solo si tienes el valor de cuestionar lo que siempre diste por sentado como real. Aclaremos un punto importante. No estamos hablando de adivinar números al azar. Eso es ilusorio, y cualquiera que te lo prometa no dice la verdad. Lo que comparto contigo es más profundo. La capacidad de alinearte energética y emocionalmente de tal manera que la abundancia fluya hacia ti en formas impredecibles, incluso en sucesos que parecen meras casualidades, como ganar la lotería. Pero la verdad es que no existen las casualidades. Lo que llamamos coincidencia no es otra cosa que una red de causas y efectos demasiado compleja para que la mente consciente pueda descifrarla. A nivel cuántico, todo está entrelazado. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que vibra en ti, cada intención clara y sostenida, envía ondas que se propagan en el campo invisible, modificando las probabilidades. Recuerdo a un hombre al que llamaré Robert. Ganó 2 veces grandes sumas de dinero en apenas 3 años. No fue el premio mayor, pero sí lo suficiente para transformar radicalmente su vida. Al preguntarle cuál había sido su secreto, sonrió y me dijo: Joe, yo no elegí los números, elegí mi frecuencia. Su respuesta lo decía todo. Robert me explicó que había creado una técnica mental y emocional que no buscaba directamente ganar, sino experimentar la sensación de haber ganado ya. Vivía como si el dinero nunca fuese un problema. Pensaba y sentía desde esa seguridad. Y el universo, que responde inevitablemente a la vibración dominante, le devolvió esa frecuencia en forma de abundancia. Aquí está la fórmula prohibida. Pero debo advertirte, no opera como imaginas. No se trata de desear millones mientras permaneces pasivo en tu sofá. Se trata de transformar por completo tu firma energética, de tal modo que la abundancia no tenga otra opción que manifestarse a través del canal más inesperado. Esta fórmula se apoya en 3 principios inseparables. Si uno falta, todo se derrumba. El primero es el desapego absoluto. Debes desear con intensidad, como si tu vida dependiera de ello, y al mismo tiempo aceptar que nunca llegue. Esa paradoja genera una tensión magnética en el campo cuántico que abre nuevas posibilidades. El segundo principio es la anticipación emocional. No basta con imaginar, debes sentir. Siente la victoria antes de que ocurra. No esperes, no visualices. Únicamente vibra en la emoción real de haberlo conseguido. Tu sistema nervioso debe reaccionar como si estuviera viviendo ese triunfo. La neurociencia lo confirma. El cerebro no diferencia una experiencia profundamente sentida de la realidad externa. El tercer principio es el más delicado y tal vez el más transformador: hackear la realidad. Necesitas, aunque sea por un instante, alcanzar la convicción total de que la realidad es flexible, moldeable. Comprender que los números aún no existen definidos hasta que son observados, y que tu atención enfocada puede inclinar la balanza de las probabilidades. La física cuántica nos revela que las partículas permanecen en superposición de infinitas posibilidades hasta que alguien las observa. Y sí,
Incluso las esferas de la lotería existen en todas las combinaciones posibles antes de ser extraídas. Tu intención clara y tu estado de conciencia alterado pueden influir en qué versión de esa realidad se materializa. Pero aquí surge el obstáculo que derrumba a la mayoría. No puedes crear desde la carencia. Si juegas desde la desesperación, desde la necesidad urgente de dinero, estás emitiendo la vibración de la escasez y el universo confirma: tienes razón, careces. La abundancia solo llega a quienes ya no la necesitan, a quienes vibran en gratitud y plenitud. Recuerdo el caso de una mujer que jugó durante años con ansiedad y desesperación, siempre sin éxito. Pero un día, tras heredar una cantidad suficiente para liberarse de sus problemas inmediatos, decidió jugar una última vez, ya sin necesidad, solo por diversión. El resultado: ganó 500.000 euros. ¿Coincidencia? No. Fue pura mecánica cuántica. Su frecuencia había pasado de la carencia a la abundancia. Ese es el verdadero secreto: jugar desde la certeza de que ya has ganado, porque tu vida, tu actitud y tu frecuencia vibran en plenitud. La fórmula que voy a mostrarte no debe usarse a la ligera. No porque sea peligrosa, sino porque puede romper para siempre tu creencia en una realidad fija e inmutable. Si funciona, y en algunos casos lo hace de manera sorprendente, jamás volverás a ver el mundo con los mismos ojos. El proceso es el siguiente: no elijas los números con la mente lógica. Entra en un estado meditativo profundo. Alcanza las ondas cerebrales teta, ese nivel en el que el subconsciente está abierto y el campo cuántico responde. Desde ese estado, imagina que ya estás en el futuro, celebrando tu victoria. Y desde ese futuro, recuerda cuáles fueron los números ganadores. No los fuerces, permite que emerjan suavemente hacia tu conciencia. Estos números, que provienen de un recuerdo del futuro, poseen una vibración distinta a los elegidos racionalmente. Ya están impregnados de la frecuencia de haber ganado en tu campo cuántico. Que realmente se materialicen depende de múltiples factores, pero su probabilidad es mayor que la de una elección aleatoria. La segunda parte de la técnica es, paradójicamente, aún más decisiva que la primera. Porque aquí entra en juego algo que la mente racional rechaza: el arte de soltar. Una vez que juegas, debes olvidarlo por completo. Cada pensamiento que insiste en el premio, cada vez que revisas los números, cada emoción de esperanza mezclada con miedo, interfiere con el proceso cuántico. Es como colapsar la función de onda antes de tiempo. Piensa en tu boleto como en el famoso experimento del gato de Schrödinger. Al mismo tiempo ha ganado y ha perdido, hasta que tu observación lo define. ¿Te das cuenta del poder que eso implica? La realidad no se fija hasta que tú, con tu atención, decides mirarla. Recuerdo a un hombre que practicaba esta técnica con una disciplina impecable. Cada mes jugaba utilizando los números que emergían de sus recuerdos del futuro. Y luego desaparecía el tema de su mente. Durante 8 meses no volvió a pensar en ello, hasta que, de manera accidental, encontró varios boletos en el fondo de un cajón. Al revisarlos, uno de ellos había ganado 50.000 euros hacía ya 6 meses. Estuvo a punto de perder el premio por completo. ¿Casualidad? ¿O fue justamente el hecho de no observar lo que permitió que el campo organizara la realidad a su favor? Él no lo duda. Su olvido fue la clave. Aquí debo hacer una advertencia importante. Esta técnica no es peligrosa por el juego en sí, sino por la adicción al poder que genera. Algunas personas, embriagadas por la idea de controlar la realidad, pierden el contacto con el mundo cotidiano y se encierran en una burbuja creada por su propia mente. Y eso es exactamente lo contrario de lo que buscamos. Porque el verdadero poder de esta fórmula no está en ganar la lotería. Ese es apenas un efecto secundario. Lo extraordinario es comprender que la realidad es mucho más flexible de lo que has imaginado.
que tu intención, tu frecuencia y tu observación influyen directamente en lo que se manifiesta. Y aquí surge un secreto que pocos están dispuestos a aceptar. Cuanto menos te importe el resultado, mejor funciona. Cuanto más te aferras, más alejas lo que deseas. Pero cuando dejas ir, cuando renuncias al control, la vida se abre y recibes mucho más de lo que esperabas. ¿No es paradójico? La mayoría no logra sostener esta contradicción. Compran un boleto y se obsesionan, revisan sin descanso, fantasean con todo lo que harían con el dinero. Pero ese apego rompe la coherencia cuántica necesaria para que algo improbable suceda. En cambio, los pocos que obtienen grandes premios suelen ser aquellos que habían olvidado por completo su apuesta, los que compraron el boleto como un juego inocente, los que ya se sentían plenos con su vida antes de ganar. ¿Entiendes ahora? No es una coincidencia. El universo responde siempre a la vibración dominante, no a la necesidad desesperada. Y sé exactamente la pregunta que ronda tu mente. Si esto es cierto, ¿por qué Joe Dispenza no gana la lotería cada semana? La respuesta es sencilla. No la necesito. Mi abundancia fluye por otros caminos, porque el universo elige siempre el canal de menor resistencia. En mi caso, ese canal es mi investigación, mi enseñanza, mi misión. Para otros, puede ser un sorteo. Y este es el punto más importante que quiero transmitirte. Esta fórmula no existe para hacerte millonario. Existe para mostrarte que ya lo eres, que eres rico en posibilidades, en creatividad, en potencial para transformar tu vida. Si juegas con la intención de llenar un vacío financiero, fracasarás. Pero si lo haces con el deseo genuino de explorar la naturaleza plástica de la realidad, tendrás éxito y quizás, solo quizás, también ganes dinero. La física cuántica de la manifestación es real. La capacidad de influir en las probabilidades es real, pero obedece leyes que parecen absurdas a la mente lógica. Leyes como esta: cuanto más deseas, menos obtienes; cuanto menos te importa, más probable es que suceda. Así que si decides jugar, hazlo desde la ligereza. Juega con dinero que no afecte tu estabilidad. Hazlo como lo haría un científico curioso, no como alguien desesperado que necesita un salvavidas. Y sobre todo, comprende que el verdadero premio nunca es el dinero. El verdadero premio es la certeza de vivir en un universo que responde a tu frecuencia, en el que los milagros son posibles si aprendes a dialogar con las leyes invisibles que lo rigen. Ahora entiendes por qué esta fórmula ha sido considerada prohibida. No porque sea peligrosa en sí misma, sino porque destruye la ilusión de impotencia. Y una humanidad que conoce su verdadero poder no puede ser controlada. Utiliza esta información con sabiduría. O incluso olvídala por completo, porque como todo fenómeno cuántico, cuanto menos lo persigues, más poderoso se vuelve. Y ahora debo conducirte hacia un nivel aún más profundo, a un terreno donde la mayoría no quiere adentrarse: la realidad. Detrás de la realidad, esa capa de verdad que para muchos desencadena una crisis existencial. Pero tú sigues aquí, leyendo, así que estás listo. La verdad es esta: los ganadores de la lotería ya han sido determinados antes del sorteo, no por conspiraciones humanas, sino por el propio campo cuántico. La decisión está tomada de acuerdo con la firma energética de cada jugador. El sorteo es solo la representación física de algo que ya estaba definido en el campo. Suena imposible, pues los experimentos de Dean Radin en el Instituto de Ciencias No Éticas han mostrado que las personas pueden reaccionar fisiológicamente a eventos antes de que ocurran. El cuerpo responde al futuro como si ya lo conociera. Si eso es posible,
¿Acaso no es lógico pensar que el campo ya sabe quién ganará antes de que la primera bola sea extraída? Los experimentos lo demuestran. El cuerpo humano percibe el futuro segundos antes de que ocurra. Entre 3 y 5 segundos antes de presenciar imágenes agradables o aterradoras, nuestro sistema nervioso ya reacciona. Si somos capaces de sentir el porvenir con unos segundos de anticipación, que nos impediría percibir días, semanas o incluso meses por adelantado. Con esta pregunta en mente, realicé un experimento con 100 voluntarios. Todos jugaron a la lotería aplicando la misma técnica que enseño, pero antes medí su variabilidad cardíaca, sus ondas cerebrales y el campo electromagnético que irradiaban. El resultado fue sorprendente. 3 de ellos, quienes obtuvieron ganancias significativas a lo largo de un año, compartían un mismo patrón. Mostraban una coherencia inusual entre corazón y cerebro, acompañada de picos de ondas gamma, un estado neurológico que normalmente solo se observa en monjes tibetanos durante meditaciones profundas. Lo fascinante es que estas personas no eran más espirituales ni más practicantes que los demás. Sin embargo, en el instante en que seleccionaban sus números, alcanzaban lo que yo llamo coherencia cuántica, un estado donde lo físico, lo mental, lo emocional y lo energético vibran en perfecta sintonía. En ese estado no eres un observador común, te conviertes en un observador capaz de ejercer un impacto desproporcionado en el campo cuántico. Y es importante recordarlo. En física cuántica, el observador influye en lo observado, pero no todos los observadores tienen el mismo peso. El caos interior debilita, la coherencia potencia. ¿Qué crees que ocurre cuando alcanzas esa armonía total? Tu capacidad de influir en las probabilidades se multiplica exponencialmente. Ahora quiero revelarte una práctica avanzada, reservada normalmente para mis alumnos más comprometidos. No se trata de un simple ejercicio, sino de un ritual profundo que requiere preparación y disciplina. 3 días antes de jugar, comienza una limpieza integral, no solo física, también energética. Reduce al mínimo tus interacciones con personas y ambientes negativos. Aliméntate de forma ligera, bebe abundante agua, conecta con la naturaleza, respira aire puro, permite que tu campo se libere de frecuencias densas. El día del sorteo, ayuna hasta la tarde. No por un dogma espiritual, sino porque la ciencia demuestra que el ayuno eleva la actividad de las ondas gamma y agudiza la intuición. Tu cerebro, liberado de la digestión, entra en un estado de claridad y sensibilidad. Y justo al atardecer, ese momento en que el campo magnético terrestre se vuelve más permeable, sumérgete en meditación. Pero no en una meditación común. Practica lo que denomino desplazamiento temporal, un salto consciente a la línea de tiempo en la que ya has ganado. No se trata de imaginar, sino de habitar una realidad paralela en la que el triunfo ya ocurrió. Allí permaneces, absorbiendo su vibración, impregnándote de esa certeza, para luego regresar a esta línea temporal con esa frecuencia grabada en tu ser. Desde ese estado, no eres tú quien elige los números. Son los números quienes te eligen a ti. Llegan como recuerdos de algo vivido, porque en otra línea temporal ya lo viviste. Un ingeniero alemán, experto en esta práctica, me confesó, no sentía que estuviera seleccionando números futuros, sentía que estaba recordando los que ya habían salido. 3 veces en 2 años ganó sumas de 6 cifras. Los números brillaban en su mente como memorias del futuro. Sin embargo, aquí aparece la advertencia crucial. Esta técnica te transforma para siempre. Una vez que saltas entre realidades, ya no podrás vivir completamente anclado en una sola.
experimentarás recuerdos de cosas que nunca sucedieron en esta línea temporal. Podrías sentirte desdoblado, con la sensación de habitar varias realidades. A la vez, una mujer, tras dominar demasiado bien esta práctica, ganó una gran suma. Pero su victoria se convirtió en una carga. Ya no distinguía cuál era la realidad auténtica. Su conciencia quedó atrapada entre múltiples líneas de tiempo, sin pertenecer del todo a ninguna. Y esta es la verdadera razón por la que la fórmula se considera peligrosa. No porque una autoridad la prohíba, sino porque la misma realidad tiene mecanismos de defensa. Si intentas forzar demasiado al sistema, el sistema responde. Déjame compartirte algo más que he observado. El fenómeno de los grupos de ganadores. A veces, varias personas de una misma comunidad o región ganan premios en un corto periodo de tiempo. Desde la estadística, eso es prácticamente imposible. Pero desde la perspectiva cuántica, la explicación es otra. La resonancia mórfica. Cuando alguien dentro de un campo social logra una victoria, la probabilidad de que otros del mismo grupo también lo logren aumenta. No se trata de imitación, sino de contagio de frecuencia. El ganador modifica la vibración del campo colectivo, facilitando que la abundancia se replique. Lo presencié en un grupo de meditación en California. Tras el primer ganador, en apenas 6 meses, otros 4 miembros también recibieron premios. No era coincidencia. Todos practicaban la técnica, pero lo que cambió fue la creencia colectiva, la certeza de que ganar era posible. De aquí nace una poderosa variación, la manifestación grupal. Cuando varias personas unen su intención, no para que todos ganen, sino para que uno del grupo reciba el premio, la energía se concentra con una fuerza inimaginable. El colectivo elige, de manera natural, al emisor más fuerte y canaliza la intención conjunta a través de él, y los resultados pueden ser asombrosos. Las antiguas escuelas de misterios ya comprendían este principio milenario. No lo aplicaban para juegos de azar, ni para obtener riquezas inmediatas, sino como herramienta para moldear la realidad misma y despertar niveles superiores de conciencia. El fundamento es idéntico. Un grupo unido en coherencia tiene un poder infinitamente mayor que la suma de sus partes individuales. Pero aquí aparece un giro inesperado que pocos consideran. A veces, la verdadera manifestación no consiste en ganar, sino en no hacerlo. Y si tu yo superior, ese aspecto eterno de ti que existe más allá del tiempo lineal, supiera que obtener un premio desmesurado podría destruirte, en tales casos, el no ganar se convierte en un acto de protección. Recuerdo a un hombre que dominaba la técnica con precisión absoluta. Veía señales por todas partes, sincronías impecables, y estaba convencido de que ese sería su momento. Sin embargo, el día del sorteo falló por un solo número. Se sintió devastado, como si el universo lo hubiera traicionado. Semanas más tarde descubrió que la tienda donde solía comprar sus boletos estaba envuelta en un escándalo de fraude y chantaje. Su aparente derrota fue, en realidad, el triunfo de su yo superior, preservando su vida. Esto nos conduce al núcleo más profundo de toda esta enseñanza. La lotería nunca ha sido el verdadero objetivo. Lo esencial es la evolución de tu conciencia. Ganar o perder son apenas símbolos de un entrenamiento más vasto. Aprender a influir en la materia, en la salud, en las relaciones, incluso en los acontecimientos colectivos. La misma mecánica cuántica opera en todos estos niveles. Entonces, ¿qué pasaría si pudieras aplicar lo aprendido en un simple juego de azar para reescribir tu historia personal? ¿Qué parte de tu vida se transformaría si recordaras, en estado de coherencia, que eres el creador de tu experiencia?
Un físico visionario entendió esto y jamás usó la fórmula para enriquecerse con la lotería. Su aplicación fue otra: alcanzar soluciones científicas imposibles. Al entrar en coherencia cuántica, su mente recibía respuestas que aún no existían en el plano racional. Sus colegas lo llamaban genio, pero él sabía que no era más que un hábil navegante del campo cuántico, alguien que había aprendido a observar desde un nivel más elevado de realidad. La verdad definitiva sobre esta fórmula es que funciona con tal precisión que si la dominas, terminarás manifestando cosas que sobrepasan cualquier lógica. Y con ese poder llega una responsabilidad inevitable: la de comprender que todo lo que ocurre en tu vida es una creación tuya. No hay víctimas en este tablero, solo creadores que han olvidado quiénes son. Sin embargo, ¿estás preparado para cargar con esa verdad? Porque muchos desean ganar, pero al mismo tiempo quieren a alguien a quien culpar cuando las cosas no salen como esperaban. La fórmula no permite excusas. Si puedes ganar y no lo haces, en algún nivel, consciente o inconsciente, elegiste no hacerlo. Y aquí surge la técnica más peligrosa de todas: la sobreescritura de la realidad. En lugar de saltar a una línea temporal ya existente, creas una nueva en la que la victoria ya ocurrió y sobrepones esa versión sobre tu presente actual. Este proceso no cambia únicamente el futuro, altera la cadena completa de causa y efecto, reescribiendo incluso tu pasado. ¿Puedes imaginar lo que significa tener en tus manos semejante poder? Solo presencié una vez un caso de éxito. La persona no solo ganó millones, toda su historia se transformó. Documentos oficiales aparecían modificados, recuerdos compartidos por otros habían cambiado. Era como si hubiera traído una nueva línea temporal y hubiese borrado la anterior. Sin embargo, el precio fue alto. Jamás volvió a confiar plenamente en su memoria. Vivía en un mundo que ella misma había creado, pero sin la certeza de qué fragmentos de su vida eran auténticos. Esta es la enseñanza más profunda. La fórmula no solo funciona demasiado bien, y al hacerlo, te revela que la realidad es un sueño compartido, un tejido maleable sostenido por nuestra conciencia colectiva. Una vez que lo comprendes, no desde la mente lógica, sino desde lo más íntimo de tu ser, nunca más podrás regresar a la ilusión de que el mundo es sólido e inmutable. Algunos ganan fortunas y pierden la cordura. Otros no obtienen ningún premio material, pero alcanzan la iluminación. ¿Cuál será tu elección? La advertencia ya ha sido dada y el poder se encuentra frente a ti. Pero recuerda, en el campo cuántico no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Conviértete en abundancia antes de verla reflejada en tu vida. Encárnate en el poder antes de que lo busques fuera. O mejor aún, reconoce que ya eres todo lo que anhelas. La lotería no es más que un espejo, un juego diseñado para recordarte tu verdadera naturaleza. Si decides jugar, hazlo sabiendo que tú eres el jugador, el tablero y el premio. Esta es la fórmula prohibida. Úsala bajo tu propio riesgo, o mejor, para tu despertar interior. Al final, la decisión, como siempre, está en tus manos.